Estamos el día de hoy con un invitado de lujo, el doctor Francisco Javier Sánchez, quien es una personalidad de las letras, de la literatura, no solamente en México, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Nos pasaríamos de verdad muchos programas presentando solamente su hoja de vida, pero baste decir que él ha sido 2 veces candidato al Premio Nobel de Literatura, que actualmente preside la Academia Mundial de Literatura, es presidente emérito de la Federación Global de Liderazgo y Alta Inteligencia, y él coordina un programa, el programa Editorial Sagitario, que ha editado más de 700 libros durante su trayectoria. Para que tengan una idea nuestros oyentes sobre quién es el doctor, él es historiador, pero ha recibido más de 500 reconocimientos a nivel nacional e internacional sobre su trabajo. Y el día de hoy, además de platicarnos varios de los proyectos que él tiene en la parte literaria, que son muy, muy ambiciosos y muy visionarios, vamos a hablar en especial de una obra que ha tenido un impacto sobre todo en los escritores y poetas de Latinoamérica, y que es la Enciclopedia Mundial de la Cultura. Así es de que sin más, le quiero pedir a nuestro querido invitado del día de hoy que nos trate acerca de esta obra que le ha llevado ya mucho tiempo hacerlo, pero que sin duda su voz es la que nos va a dar más indicaciones sobre la misma. Adelante, mi querido Francisco Javier. Muchas gracias, mi querido Pepe. Pues antes que nada agradecerte tus conceptos y pues quisiera hacerte un breve resumen de cómo nace la gran enciclopedia de la cultura universal. Hace algunos años, cuando me dedicaba un poco a la historia, y me di cuenta de que en las instituciones, universidades, centros educativos e incluso empresas había un equipo de investigación, pero en ese equipo de investigación solo se protegía a 2 o 3 de los 30 o 40 que había, y eran los únicos a los que se les publicaba. El resto de ellos, su trabajo, o era únicamente guardado en un archivo o de plano tirado a la basura. Entonces se me ocurrió la creación de la Enciclopedia del Trabajo Historiográfico Iberoamericano, para publicar precisamente todos esos trabajos que no eran publicados por las propias instituciones. De ahí nace, años más tarde, cuando ya comenzamos a platicar de esto, con la misma idea, la gran enciclopedia de la cultura universal. ¿Por qué no guardar todos esos engranitos que, si no son los grandes engranes, sí hacen caminar la maquinaria del reloj cultural? ¿Por qué no guardar en la memoria de la humanidad a aquellos que pasan por la cultura, aunque no dejen la gran huella, aunque no sean famosos, aunque no lleguen a ser glorificados en otros sentidos? Pero cuando menos que sus hijos, que sus nietos recuerden y digan: ahí está mi abuelo, ese era mi abuelo. La idea, más que ninguna otra cosa, también es reconocer el trabajo que han hecho. Aunque no es posible publicar todos los trabajos de todos los entes culturales del mundo, sí es posible, cuando menos, el dejar huella de su paso por este camino. Esa es la idea de la enciclopedia. Ahora bien, de esta, a su vez, se derivan 2 proyectos grandes, como tú decías hace un momento. Uno es revivir la enciclopedia del trabajo histórico, pero ahora universal. O sea, convertirla en la gran enciclopedia universal del trabajo historiográfico. Oye, Y antes de que pasemos a eso, me parece muy importante destacar la importancia de esta gran enciclopedia de la cultura universal, porque eso permite, como tú bien mencionas, que muchas de las personalidades que sí tienen acceso a presupuestos para publicar libros, para publicar sus investigaciones, pues han sido de alguna manera beneficiados con ello, pero hay la gran mayoría que no se puede visibilizar su trabajo. Y me parece que esta es la gran aportación de la gran enciclopedia de la cultura, que permite hacer visible no solamente a la persona, no solamente al investigador de segundo, de tercer nivel, pero también a aquellos investigadores que no entran en los presupuestos oficiales
o que no tienen recursos disponibles para poder publicar y editar sus obras. Y eso, desgraciadamente, es la gran mayoría. Eh, Así es. por mala suerte, no muchos de ellos tampoco están asociados a el Colegio Nacional, a alguna barra especializada en su disciplina académica, a alguna academia, por lo cual, pues con menor razón, tienen foros en los cuales poder hacer visible su trabajo. Entonces me parece que la gran aportación y el gran valor de esta enciclopedia es hacer visibles a aquellos que están trabajando, que están investigando, que están produciendo y que finalmente son esta parte que mueve la parte cultural, no solamente en las grandes capitales de la cultura, sino en los municipios y en aquellos lugares que a veces están alejados de los polos culturales y que de alguna manera con esta obra tú los haces visibles y permiten que se den a conocer. Así es de que pues muy, muy valiosa la aportación y muy importante el trabajo a través de esta enciclopedia. Bueno, pues para esto, nada más quiero agregar que me di cuenta también de que existe, como tú lo mencionas, un gran número de independientes. Es decir, gente que trabaja por su cuenta la cultura. Se presenta en foros, participa en eventos culturales, etcétera, pero en forma independiente. Y lo más interesante de todo, los autodidactas. Es increíble la cantidad de autodidactas que hemos captado a lo largo de estos años. Te pongo un ejemplo muy práctico. Un amigo de aquí de Acapulco que un día me pidió publicar su libro, leí su verso, era del tipo de verso que a mí me agrada, y cuando le pedí su ficha biográfica para la contraportada, me fui de espaldas. El señor fue durante años, años enteros, empleado demostrador de una fábrica, de una abarrotera comercial en la Ciudad de México. Cuando se jubiló, se vino a Acapulco. Pero durante ese tiempo, el hombre leía cuanto podía. Se preparó a sí mismo y resultó ser un literato, si no de primer nivel, sí le hacía cuando menos un segundo nivel. A veces despreciamos, denigramos a aquellos que no han pasado por las aulas o que simplemente no tuvieron la oportunidad de estudiar o lo abandonaron. Y esto es asombroso, pero en mucho está la mano de los gobiernos. En fin, y ahí no sé si quieras comentar algo con respecto a la nueva uh, idea de crear algo sobre el periodismo. Sí, la verdad es que esto es muy importante porque la gran enciclopedia no solamente incluye a la parte de la literatura, de la poesía, sino que también incluye la parte científica, la parte de las ciencias. Es decir, es una enciclopedia que cubre todas las áreas y disciplinas del conocimiento y eso es muy importante. Ahora bien, a ti te acaban de dar el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo por tu trayectoria y por tu género literario, que es la literatura, pero también ha sido muy reconocido por la difusión que haces de los trabajos de otros trabajadores de la cultura, digamos. No solamente voy a hablar de los poetas, de los literatos, sino también de otros académicos que están en diferentes disciplinas. Y eso te ha llevado a generar otros proyectos muy importantes que ya han sido anunciados precisamente a la entrega de este premio, pero que me gustaría que también nos pudieras platicar un poco acerca de ellos, por favor. Sí, mira, con la enciclopedia cultural eh, y al crear las otras enciclopedias, revivir la otra enciclopedia historiográfica, creamos el Centro de Estudios de Académicos y Enciclopédicos con la idea de conjuntar el esfuerzo, no dispersarlo. Y de ahí surge también la idea, yo fui periodista de base, por decirlo así, surjo a la letra como periodista y se me ocurrió porque muchos compañeros, infinidad de compañeros, son como le decimos de tropa, es decir, se forjaron en el trabajo mismo, no terminaron
una carrera, ni de periodismo como le llevábamos antes, ni de ciencias de la comunicación como le llaman ahora. Entonces, tiene muchos años que yo estuve manejando el esfuerzo de que nos reconocieran de alguna manera el trabajo de esos periodistas por una idea que sacó la Secretaría de Educación Pública que se llama el famoso REBOE, que es el reconocimiento, en este caso especial por el trabajo desempeñado, por experiencia profesional. Pero lo curioso del caso es que aquí entró un burocratismo medio estúpido, ¿no? Cuando nosotros quisimos registrar nuestro centro de actualización universitaria y nos presentamos ante las autoridades educativas, nos dijeron, el secretario de Educación nos dijo, baja y ve a fulano de tal para esto. Cuando yo bajé, el fulano de tal estaba en un cubículo de 2 metros por 2 metros, comiéndose una torta, tomándose un refresco tipo película, y me preguntó qué quiere. Le dije, se trata de esto, queremos hacer esto. Nuestra idea era hacerlo virtual para que todo el mundo tuviera acceso y gratuito, que yo creo que esto fue lo que más les molestó. Y vio la propuesta y dice, me perfecto, no hay ningún problema. Nada más que tiene que traerme la confirmación de un edificio de al menos de 3 plantas, con mínimo unas 125 aulas y una planta de profesores y maestros académicos de aproximadamente 60 o 70 entes. Y yo, bueno, oiga, espérenme tantito. Por eso no nos vamos a preocupar. Hay muchos compañeros que tienen títulos y doctorados que quieren colaborar. Pero no vamos a construir un edificio, no vamos a rentar un edificio ni tampoco tener aulas. Es virtual. ¿Sabe usted lo que es virtual? Sí, yo sé lo que es virtual, pero de todas maneras, y lo mandé al demonio, obviamente. De ahí nos estuvimos tratando de hacer algunas cosas, hasta que ahora, comentando con Educación Pública, me dijo, bueno, pues que presenten individualmente sus exámenes. Qué bueno, correcto, van a presentar individualmente sus exámenes, pero necesitan alguien que los guíe, que los oriente, que los apoye. Y de ahí se creó, o se va a crear, mejor dicho, la Escuela Nacional de Periodismo Profesional, en la que vamos a darles indicaciones a nuestros compañeros de lo que deben cumplir para poder llegar a ese requisito, de lo que deben hacer para cumplirlo y de cómo deben conceptuarse ante esta disyuntiva histórica, porque esa es la verdad. Es lógico que por un principio de cuentas, los primeros agraciados en este sentido, pues tendrán que ser mis compañeros de Acapulco, que son a los que tengo más cerca, pero también lo vamos a hacer a nivel nacional. Y de ser posible por las autoridades de otros países, hacerlo a nivel internacional. Creo que ya es tiempo de que no solamente se reconozca el paso por las aulas, sino se reconozca también el conocimiento por experiencia. Sin duda, un proyecto muy ambicioso, un proyecto que permitiría de alguna manera profesionalizar a los periodistas que actúan, digamos, sin una cédula profesional, pero que esto permitiría actualizarlos y permitiría de alguna manera seguirlos capacitando y formando en esta actividad tan importante y sobre todo en nuestros tiempos en donde las tecnologías de información han venido a crear una nueva cultura, una nueva serie de actividades que quienes somos de la etapa antigua no dominamos y no son parte de nuestro proceso de trabajo diario. Entonces, esta escuela permitiría no solamente eso, formar, capacitar, sino también crear una nueva cultura en el uso de las tecnologías de información de los periodistas y de todos aquellos que se dedican a la comunicación. No solamente el periodismo es, digamos, el núcleo importante, sino todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la comunicación y la comunicación social, que en nuestro país a veces se pierde mucho. Y eso es algo muy importante. La comunicación es uno de los factores importantes que une a los pueblos y que si la comunicación es mala, obviamente genera problemas a nivel familiar, a nivel personal, a nivel gobierno, a nivel sociedad. Y eso es muy importante dejarlo muy en claro.
y esta escuela obviamente participaría activamente en todo ello. Pues muchas gracias y adelante con los siguientes proyectos. ¿Qué más tienes por ahí en el tintero que nos tengas preparado, mi querido Francisco Javier? Bueno, pues antes que nada, yo creo que hay que continuar con estos, que ya es bastante. El fallecimiento de nuestra querida Janet deja un hueco tremendo. El año pasado, precisamente en el mes de diciembre, yo le entregaba los trastos, como decimos vulgarmente, y quedaba ella al frente de todo. Pero yo creo que el, la falta de ella en este momento nos deja un hueco tremendo que cubre porque estaba junto a ella, que cubren, mejor dicho, porque estaban junto a ella su esposo, Paulo, y su hermana Lisette. Pero de todas maneras es en el momento en que creo que debemos unir fuerzas para evitar dispersiones, y de aquí el que yo voy a proponer una, no reestructuración, sino un registro de todos aquellos que están asociados con nosotros. Ya somos casi 10 millones de asociados en todo el mundo. Tenemos más de 600 agrupaciones culturales reunidas y están 163 países los que participan. Si no unificamos esta cadena como debe de ser, entonces sí podemos sufrir la dispersión. Pero mientras tanto, pues vamos paso por paso, mi querido Pepe, tú lo sabes perfectamente. Por algo tú también recibiste el Premio Nacional de Periodismo Ricardo Flores Magón por tu trayectoria. Y te abrazo y nos hemos hermanado y creo que continuaremos trabajando de forma hermanada porque lo que hacemos es lo que nos gusta, que eso es lo más importante. Nos gusta hacer lo que hacemos. Así es, así es. Pues obviamente en las diferentes trincheras, en los diferentes campos que nos toca actuar, tú en la literatura, en la poesía, yo en las bibliotecas, en los archivos y últimamente también en la poesía y en la literatura, pues tenemos mucho que aportar a la sociedad y mucho que ver tiene que hacerse a través de estas escuelas, a través de estas ideas que tú promueves. Y me gustaría finalmente que nos hagas llegar un mensaje para todos aquellos oyentes que están de alguna manera pues inquietos y que pudieran contribuir a todo esto. ¿Qué les dirías para que se sumen a nuestras filas y qué les dirías para que sigan con su trabajo literario? Bueno, me gustaría empezar por comunicarte que a partir del mes de enero empiezo a subir gratuitas para uso de quien quiera mis conferencias que he titulado Un paso al pasado. La idea es tratar de rescatar esos valores que se han perdido. Hemos creado en la actualidad una sociedad degradada, con total pérdida de valores. Y mientras todo esto se disgrega, no queda otro remedio más que enfrentar una dislocación total de aprendizaje, de participación, de producción, de gobernabilidad, de todo. Mientras no aprendamos a manejar como debe de ser, con esos valores, nuestro entorno, va a ser difícil que podamos exigirle a los demás que lo hagan. ¿Cómo puedo exigir yo a alguien que me respete si no respeto a los demás? ¿Cómo puedo exigir a alguien que me agradezca si se da cuenta de que yo no agradezco nada? Hay que rescatar los valores. Y ese es uno de los consignas. Por otro lado, nos hemos minimizado, nos dividieron en forma trágica desde el principio, desde el kinder, nos enseñaron a que tenemos que ser más que el otro, en lugar de ser hermano del otro. Y esto nos ha dejado también en una situación de soledad personal tremenda. Si no la sobreguardamos, si no la sobresalvamos, pues vamos a perderlo todo. Entonces, de aquí en adelante, no solamente es vigilar nuestro propio entorno, sino ver en qué podemos apoyarlo, ayudarlo, empujarlo, incluso recargarnos en él, ¿por qué no? Pero al final de cuentas, comenzar por dos eslabones, lo que puede llegar a ser una cadena unida de la humanidad.
Pues muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero también habría que ver el apoyo a comunidades que están precisamente en en estos nuevos aprendizajes, como son los niños, como son los jóvenes, como son los adultos mayores. Y precisamente una de las cosas que hemos dejado mucho de lado es el uso de las lenguas originales, el volver a hacer textos en maya, en náhuatl, en zapoteco y en todas aquellas 60 lenguas que todavía están vigentes en nuestro país y que dejan a más del 10% de la población marginada de las políticas públicas en cuanto a cultura, marginada de conocimientos, marginada de literatura, de poesía en sus propios idiomas. Sin embargo, somos muy propensos a hablar un idioma extranjero que a lo mejor nos puede traer beneficios, pero también debemos de pensar en aquellos pueblos originarios que siguen hablando solamente su lengua original y que no entienden el español y por lo mismo están lejos de las políticas públicas de apoyo, de solidaridad que dan los diferentes gobiernos. Entonces me parece que hay que trabajar un poco más en ello, hay que acercar más las letras a este tipo de comunidades y tratar de proteger esas comunidades marginales que cada vez más están siendo más separadas de la cultura nacional. Yo te quiero agradecer primero tu tiempo, luego agradecerte toda la vida que has dedicado a esto. Tu trabajo es muy importante, aunque tú no seas parte de ningún gobierno ni de ningún programa oficial. El trabajo que has hecho durante muchos años te ha llevado a muchos países a dar a conocer lo que en México se hace y tu trabajo personal también se ha hecho de manera muy importante, destacado a través de la Federación Global de Liderazgo y Alta Inteligencia, de la cual presides eméritatamente. Ante la falta de nuestra querida Janet, nos toca ahora retomar todo esto y estamos prestos para poder hacer a nivel piso las actividades que ella propuso ya de alguna manera y que son la guía que nos va a llevar a lograr todo esto que tú estás haciendo ya realidad. Así es de que te agradezco muchísimo el día de hoy que nos hayas dedicado tu tiempo y tu experiencia y estamos contigo en todo esto para lo que tú consideres conveniente y seguir adelante con estos proyectos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pepe, y me quiero despedir con un comentario, con un anuncio. El día de hoy, en honor de la Virgen de Guadalupe, yo soy persona creyente, y en honor también de nuestra querida Janet, que hoy cumpliría años, he subido mi última obra, La Emperatriz de América, en formato PDF para que puedan hacer uso de ella. La declaro en este momento de propiedad pública. Entonces, cualquiera, cualquiera puede llegar al Facebook ahorita, buscarla y bajarla. Lo único que les pido es que respeten el crédito del autor. Muchas gracias, Pepe. Eres muy amable. Gracias a ti por tu generosidad y procuraremos bajar la imagen para darla a conocer en honor a nuestra querida Janet Tiburcio Márquez, quien hoy cumpliría 47 años de edad en este mundo y que ahora lo estará festejando alegremente en el cielo con todos los ángeles. Hasta el cielo un abrazo y un abrazo para ti y para Normita, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe.